Ernesto Guevara de la Serna, más conocido en el mundo como Che Guevara, nació el 14 de junio de 1928, en la ciudad de Rosario, Argentina, en el seno de una familia de clase media alta con fuertes inclinaciones políticas y culturales. Desde muy joven, el Che estuvo expuesto a una amplia gama de literatura e ideales políticos, que contribuyeron a la formación de su cosmovisión. A pesar de haber padecido asma desde pequeño, esto no impidió que el Che llevara una vida activa. Le apasionaban los deportes, especialmente el rugby. Esta determinación y resistencia física serían señas de identidad de su personalidad a lo largo de su vida. Guevara ingresó a la Universidad de Buenos Aires para estudiar medicina en 1948. Durante sus años universitarios, se vio profundamente afectado por las disparidades sociales y económicas, que observó durante sus viajes por América Latina. El primero, un viaje de 4.500 millas por Argentina en una vieja motocicleta, con su amigo Alberto Granado en 1952, fue particularmente formativo. Este viaje quedó documentado en el libro Diarios de Motocicleta, que luego sería adaptado al cine. Pero olvídese de la historia que ya conoce, vayamos más allá de las historias ampliamente publicitadas. Estamos aquí para explorar los rincones escondidos, desentrañar los mitos y sacar a la luz curiosidades sobre toda su vida, desde su infancia hasta sus últimos días en suelo boliviano. ¿Sabías que, antes de convertirse en el Che emblemático, Ernesto tuvo sueños que nada tenían que ver con revoluciones? Y que a pesar de innumerables historias sobre su valentía, hay relatos de su compasión y camaradería que rara vez se mencionan? ¿Qué pasa con los misterios que rodean su muerte? ¿Qué es realidad y qué es ficción? Prepárate para conocer al hombre detrás del mito, en una historia que promete revelar aspectos del Che Guevara que muchos desconocen. Si tienes tanta curiosidad como nosotros, quédate con nosotros y descúbrelo. ¿Vamos allá? Ernesto Che Guevara es, sin duda, una de las figuras más emblemáticas del siglo XX, generando opiniones divergentes en todo el mundo. Por un lado, es visto como un símbolo de la lucha por la justicia social, por el otro, se le critica por sus metodologías y su papel en los conflictos revolucionarios. Un dato curioso es cómo, a pesar de sus raíces comunistas, la imagen del Che Guevara se convirtió en un ícono comercial, estampada en una variedad de productos, desde camisetas hasta tazas, ilustrando una intrigante paradoja entre sus ideales y su presencia en el mercado global. Uno de los mitos que circulan sobre la figura de Ernesto Guevara es su nombre de nacimiento. Cuenta la leyenda que nació como Ernesto Lynch, reflejo de su supuesta herencia irlandesa. Sin embargo, pongamos las cosas en perspectiva, su nombre completo al nacer era Ernesto Guevara de la Serna. Entonces, ¿de dónde viene la confusión? Bueno, parte de esa mezcla proviene de su árbol genealógico. De hecho, Ernesto tenía antepasados irlandeses por parte de su padre, Ernesto Guevara Lynch, pero Lynch no era su apellido al nacer, sino parte de su herencia familiar mixta. Apodo, Che. Al contrario de lo que algunos puedan pensar, no tiene nada que ver con el arraigo familiar, sino con una costumbre lingüística. Che es una expresión argentina muy común, utilizada para llamar la atención de alguien o referirse a un amigo. Ernesto Guevara se ganó el apodo de Che durante su participación en la Revolución cubana. Llamó la atención de los cubanos el uso frecuente de la interjección argentina Che, que puede traducirse como «Ey o amigo». Esta expresión, poco común en Cuba, se convirtió en una marca registrada de Guevara entre los revolucionarios y sus colegas, lo que los llevó a llamarlo Che. Antes de convertirse en el icónico Che Guevara, Ernesto era solo un niño que crecía en Argentina. Y aquí te dejamos algunas curiosidades y aclaraciones sobre esa época que quizás te sorprendan. En primer lugar, es muy interesante saber que, cuando era niño, el Che no soñaba con ser revolucionario. De hecho, tenía aspiraciones de convertirse en médico. La vida tiene esas cosas, ¿no? Caminos que cambian, sueños que transforman. Otra curiosidad es sobre su familia. Al contrario de lo que algunos puedan pensar, el Che no provenía de un hogar modesto. Su familia tenía una posición social muy cómoda. Creció en un ambiente que le brindaba una buena educación e incluso oportunidades de viajar, algo que no era tan común para todos en ese momento. Y hay un dato que mucha gente no sabe, el Che fue un ávido lector desde muy joven. Su interés por la literatura y la historia fue notable y ciertamente influyó en sus ideas y acciones futuras. Además, un mito común es que el Che Guevara tuvo mala salud durante toda su vida,
en parte debido al asma que lo aquejó desde pequeño. Sin embargo, esto no le impidió practicar deportes y participar en diversas actividades al aire libre. Su condición física, de hecho, demostró su determinación desde temprana edad. Durante su juventud, Ernesto Guevara recibió el sobrenombre de Chancho debido a su ocasional desinterés por la higiene personal. Tenía un espíritu aventurero y a menudo prestaba poca atención a las convenciones sociales, incluida la frecuencia con la que se cambiaba de ropa. Esta característica se mantuvo hasta su vida adulta, especialmente durante los años que estuvo involucrado en actividades guerrilleras, donde las condiciones precarias y la necesidad de supervivencia hacían que la higiene pasara a un segundo plano. En las selvas de Cuba, y más tarde en el Congo y Bolivia, las condiciones de vida eran extremadamente difíciles, y a menudo había que sacrificar la higiene personal por cuestiones más apremiantes de supervivencia y tácticas militares. Los relatos de los compañeros del Che durante estos periodos confirman que aunque las condiciones requerían un estilo de vida espartano, él rara vez se quejaban y concedía especial importancia a la comodidad personal. Antes de convertirse en un ícono revolucionario, el Che Guevara fue un verdadero entusiasta intelectual en su juventud. Tenía pasión por el ajedrez, llegando incluso a participar en torneos, afición que estimuló su pensamiento estratégico y táctico. Además, el Che tenía un especial aprecio por la poesía y la literatura, demostrando una vertiente más artística y reflexiva. En términos académicos, sus materias favoritas eran matemáticas e ingeniería, áreas que alimentaron su mente analítica y su curiosidad por entender cómo funcionan las cosas. Estos primeros intereses revelan un lado del Che que va más allá de la guerrilla, el de un joven curioso, apasionado por el conocimiento y las artes, y siempre dispuesto a un desafío intelectual. Una de las aventuras más emblemáticas de Ernesto Che Guevara, antes de convertirse en una figura mundialmente conocida, fue su viaje por América Latina junto a su amigo Alberto Granado. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre este viaje épico? Duración y distancia. El viaje se inició en 1952 y duró aproximadamente 9 meses. Durante este tiempo, el Che y Alberto recorrieron alrededor de 14.000 kilómetros en motocicleta, pasando por países como Argentina, Chile, Perú, Colombia y Venezuela. Una auténtica maratón de descubrimientos y aventuras. La moto, viajaban en una vieja motocicleta llamada La Poderosa. Sin embargo, a pesar del imponente nombre, la bicicleta se estropeaba a menudo, lo que añade un toque de humor a los recuerdos de viaje. Estos descansos les llevaron a experimentar la generosidad y hospitalidad de muchas personas a lo largo del camino. Mito al descubierto, al contrario de lo que algunos podrían pensar. El Che y Alberto no eran grandes aventureros preparados para afrontar todos los desafíos del camino. Aprendieron mucho en la práctica y de los acontecimientos inesperados del viaje, lo que hace que la historia sea aún más interesante. El fin del viaje. Al final del viaje, el Che y Alberto llegan a Venezuela, donde sus vidas tomaron rumbos diferentes. Alberto permaneció trabajando en un leprosario, mientras el Che continuaba su viaje, que eventualmente lo llevaría a otros destinos. Originalmente el viaje no tenía como objetivo final a Venezuela. El destino cambió varias veces por imprevistos, oportunidades laborales e incluso por las precarias condiciones de La Poderosa. Un mito común es que el Che ya era médico de formación cuando inició su viaje. De hecho, abandonó temporalmente sus estudios de medicina para embarcarse en esta aventura, completando la carrera recién a su regreso. Luego de finalizar su emblemático viaje por América Latina, el Che Guevara realizó una visita a Argentina, donde pudo ver a su familia y reflexionar sobre sus vivencias. Sin embargo, el deseo de emprender acciones que pudieran contribuir a un cambio significativo siguió impulsándolo. El Che se mudó a Guatemala atraído por la dinámica social y política del país en ese momento. Allí fue testigo de acontecimientos que reforzaron su voluntad de luchar por la justicia social. Cuando la situación en Guatemala se hacía insostenible para él, el Che decidió que su próximo destino sería México, un lugar que prometía nuevas oportunidades y donde continuaría su involucramiento en temas sociales y políticos. Fue en México donde el Che conoció a Fidel y Raúl Castro. Compartían el deseo de lograr cambios significativos en Cuba, en ese momento bajo el gobierno de Fulgencio Batista. A ellos se unió el Che, aportando su experiencia y pasión. Juntos iniciaron los preparativos de una expedición que tenía como objetivo transformar el escenario político cubano. Un error común es que el Che solo se centró en actividades revolucionarias durante su estancia en México. En realidad, estuvo involucrado en una amplia gama de iniciativas,
demostrando su interés en diversos campos y en la vida cultural mexicana. El viaje estuvo marcado por dificultades. El Granma, diseñado para transportar no más de 20 a 25 personas, estaba abarrotado con más de 80 combatientes, además de armas y suministros. La sobrecarga y el mal tiempo convirtieron la travesía en un viaje arduo y peligroso. Hay informes de que el gobierno de Batista había sido informado con antelación sobre la expedición, posiblemente a través de informantes. Esta información permitió a las fuerzas de Batista preparar una respuesta coordinada para interceptar a los revolucionarios. Inicialmente, el Che no estaba destinado a ser uno de los principales combatientes de la expedición. Su formación en medicina le destinó a desempeñar el papel de médico del grupo. Sin embargo, sus habilidades y compromiso pronto lo catapultaron a puestos de liderazgo, donde desempeñó funciones mucho más allá de las médicas, incluidas la estrategia y el combate. A pesar de sufrir un asma severa, el Che Guevara no permitió que su condición limitara su participación activa en la expedición y los combates. Hay informes de que enfrentó graves ataques de asma durante las operaciones guerrilleras, pero continuó luchando en condiciones extremadamente adversas. Muchos creen que el Che ya era un guerrillero experimentado cuando llegó a Cuba, pero lo cierto es que él y muchos otros de la expedición tuvieron que aprender tácticas guerrilleras prácticamente desde cero en la Sierra Maestra. La experiencia previa del Che como médico y sus viajes por América Latina contribuyeron a su rápida adaptación y comprensión de las necesidades médicas y logísticas de la guerrilla. Un dato curioso y menos conocido es que, durante un tiempo, el Che estuvo a cargo de transportar y proteger los fondos de la revolución. Debido a su inquebrantable integridad y compromiso con la causa, Fidel Castro le confió esta responsabilidad crítica. El Che llevaba literalmente en su mochila el dinero necesario para las adquisiciones y la logística, ganándose el sobrenombre de Banco Móvil. El Che Guevara tuvo varios momentos en los que su vida estuvo en riesgo, no solo por el conflicto, sino también por un descuido. En una ocasión se disparó accidentalmente en la barbilla mientras limpiaba su pistola. El incidente pudo haber sido fatal, pero el Che sobrevivió. Antes del triunfo de la revolución, el Che no solo era visto como un luchador, sino que también desempeñaba papeles que requerían dotes diplomáticas. En varias ocasiones participó en negociaciones con otros grupos rebeldes y con la población rural. Uno de los momentos decisivos liderados por el Che Guevara en la Revolución cubana fue el asalto al tren blindado en Santa Clara en diciembre de 1958. Este acontecimiento se cita a menudo como un punto de inflexión en el éxito de la revolución. El tren, cargado con suministros militares para las fuerzas de Batista, fue descarrilado y capturado por fuerzas revolucionarias en una acción audaz. A pesar de la percepción de que la operación requería un combate intenso, la toma del tren se logró con una velocidad sorprendente, en gran parte debido al ingenio táctico y la rendición de las fuerzas de Batista, que estaban desmoralizadas y no preparadas para un ataque de tal magnitud. Tras el triunfo de la Revolución cubana, el Che Guevara asumió el liderazgo de la fortaleza La Cabaña, donde se llevaron a cabo juicios a miembros del régimen de Batista acusados de crímenes de guerra y otras violaciones. Estos juicios resultaron en varias ejecuciones, un aspecto de su liderazgo que es ampliamente debatido. Algunos ven los juicios bajo el liderazgo del Che como necesarios para la justicia y la estabilización del nuevo régimen, mientras que otros critican estos acontecimientos como ejemplos de justicia sumaria. El número de ejecuciones suele exagerarse o restarse importancia, según la fuente, lo que contribuye al mito que rodea a la figura del Che. Antes de su salida definitiva de Cuba, el Che se retiró de la vida pública, lo que dio lugar a especulaciones y rumores sobre su paradero y sus relaciones con Fidel Castro. El Che dejó una carta de despedida, renunciando a todos sus cargos y a la ciudadanía cubana, para luchar por la revolución en Bolivia, donde fue capturado y ejecutado en 1967. El Che creía firmemente en la importancia de extender la revolución socialista más allá de Cuba. Vio la lucha en Cuba como parte de una batalla global contra la opresión y la pobreza y se sintió obligado a llevar esta lucha a otros países, que en su opinión, necesitaban apoyo revolucionario. El Che se desilusionó de la Unión Soviética, principalmente debido a políticas que consideraba más preocupadas por el pragmatismo político, que por el apoyo genuino a las revoluciones socialistas. Su visión del socialismo era más radical y basada en la acción directa, lo que en ocasiones lo puso en desacuerdo con el liderazgo cubano y la influencia soviética en la isla. Existe un mito persistente de que el Che abandonó Cuba debido a una ruptura o desacuerdo importante con Fidel Castro.
Sin embargo, la evidencia histórica, incluida la carta de despedida del Che y las declaraciones posteriores de Fidel, sugiere que, aunque pudo haber diferencias de opinión, la decisión del Che de irse fue motivada principalmente por sus propios ideales revolucionarios, y no por una ruptura de amistad o alianza política con Fidel. Tras abandonar Cuba, el Che intentó replicar la revolución en el Congo y más tarde, en Bolivia. A pesar del fracaso de estas misiones, su determinación de luchar por la causa revolucionaria en estas difíciles condiciones, reforzó su imagen de guerrillero comprometido e idealista. Además de sus hazañas revolucionarias e intelectuales, el Che Guevara también tuvo una importante vida familiar. Era padre de 5 hijos, divididos en 2 relaciones. Con su primera esposa, Gilda Gadea, una economista y activista política peruana a quien el Che conoció durante su estancia en México, tuvo una hija, Gilda Beatriz Guevara Gadea, nacida el 15 de febrero de 1956. Gilda Beatriz fue la única hija del Che con Gadea. Tras separarse de Gadea, el Che se casó con Aleida March, una cubana que conoció durante la lucha revolucionaria en Cuba. Juntos tuvieron 4 hijos, Aleida, Camilo, Celia y Ernesto. Aleida March fue una compañera revolucionaria que compartió muchos de los ideales y luchas del Che. En 1967, en Bolivia, el camino revolucionario del Che Guevara llegó a su fin. Capturado por fuerzas bolivianas con el apoyo de consultores extranjeros, el Che fue ejecutado el 9 de octubre. Este evento marcó no solo el final de la vida de uno de los revolucionarios más conocidos del siglo XX, sino que también puso de relieve las profundas divisiones y conflictos de la Guerra Fría, que moldearon al mundo en ese momento. El tratamiento de los restos del Che, incluida la amputación de sus manos con fines de identificación, refleja las complejidades y tensiones de la época en la que vivió. Luego de años de búsqueda, sus restos finalmente fueron encontrados y devueltos a Cuba, donde fueron recibidos con honores y enterrados en el mausoleo del Che Guevara en Santa Clara, simbolizando su influencia permanente en la memoria y la historia. La icónica imagen del Che Guevara, conocido como guerrillero heroico, captada por el fotógrafo cubano Alberto Korda en 1960, es de hecho una de las fotografías más reproducidas y reconocidas a nivel mundial. La transformación de esta fotografía en un símbolo de contracultura y resistencia, así como su mercantilización generalizada, ofrecen un contraste intrigante con las ideologías que propugnó el Che Guevara. En Cuba, el Che Guevara es una figura histórica destacada y sus contribuciones a la Revolución cubana son recordadas en diversos contextos educativos y culturales. Es común escuchar en los colegios el lema "Seremos como el Che", fomentando valores como la dedicación y la valentía. En su Argentina natal, el legado del Che es honrado de varias maneras, incluidas las escuelas que llevan su nombre y una estatua en Rosario que celebra su memoria. En Bolivia, lugar de su muerte, el Che Guevara adquirió una dimensión mítica en determinadas comunidades, donde se le conoce como San Ernesto, expresión de la admiración local por su figura. A lo largo de este vídeo, exploramos la vida y el legado del Che Guevara desde una perspectiva neutral, conscientes de que las opiniones sobre sus acciones e ideales varían ampliamente. Entendemos que la valoración de sus aportes a la historia puede verse bajo diferentes luces, dependiendo de las visiones políticas e ideológicas de cada espectador. Como ocurrió con el Che Guevara, otras figuras históricas provocan debates similares. Personalidades como Winston Churchill, Mao Zedong e incluso figuras contemporáneas son celebradas por algunos como héroes y criticadas por otros como villanos. Esto refleja la complejidad de la historia humana, donde las acciones y el impacto de individuos notables pueden interpretarse de diferentes maneras. La base de la democracia es reconocer y respetar esta diversidad de opiniones. Cada persona tiene derecho y libertad de expresar su propia visión, y es fundamental que mantengamos un espacio abierto para el diálogo y el entendimiento mutuo. Aceptar estar en desacuerdo, sin perder el respeto por la perspectiva del otro, es una de las piedras angulares de una sociedad democrática saludable. Por lo tanto, animamos a nuestros espectadores a reflexionar sobre la historia del Che Guevara y otras figuras controvertidas, con una mente abierta y respetuosa. Reconocer la complejidad y los múltiples aspectos que componen la vida de estas personalidades nos ayuda a comprender mejor no solo el pasado, sino también el presente en el que vivimos.